Esta clase tiene como propósito la descripción de un taller para el diseño curricular utilizando la técnica DACO. Para eso comenzamos con una metodología, donde se describen todos los pasos que se realizarán a lo largo del taller, iniciándose por la organización del taller, la presentación de los participantes, las tareas y funciones que debemos encontrar en determinadas profesiones y los pasos para ir llenando cada una de esas funciones y tareas hasta culminar con la despedida del taller. Vamos a ver entonces la introducción y organización del taller. Aquí hay que recibir a los participantes dándoles un saludo de bienvenida y explicándoles el propósito del taller. Como segundo punto, hay que presentarse tanto los facilitadores como los participantes a través de una técnica que es con el ovillo de lana. Aquí se lanza de uno a otro y cada uno escribe el nombre en el pecho para recordar con quién está trabajando a su lado o en los grupos que les correspondan. También se hace un contrato psicológico para el taller, donde se presenta la agenda, las normas de participación y el respeto a la opinión ajena que se debe conservar durante la duración del taller. Tenemos que hay que conocer las funciones que cumplen los participantes en la producción o en la profesión. Aquí entonces el facilitador explica con un ejemplo en qué consisten las funciones o grandes tareas bajo una pregunta que debe estar escrita, donde se dice, ¿qué grandes tareas o funciones hacen ustedes para cultivar o producir? Porque eso es para cada una de las profesiones. Habría que enrumbar la pregunta de acuerdo al grupo profesional y de acuerdo al diseño que se desea elaborar. Entonces, ellos contestan verbalmente, pero también se lo puede hacer a través de cartulinas o papeles, poniendo a exhibición cada uno de los criterios que los participantes dan. Luego tenemos que de ese listado que nos dan a través de una lluvia de ideas o también de los papeles, nosotros agrupamos con el propósito de que se vean las funciones comunes o las tareas comunes que debe desempeñar cada una de las profesiones. Después de ordenar, entonces se conocen las tareas de una primera función. Pero este mismo paso se va a repetir en lo siguiente porque hay que ordenar y completar el listado de tareas de la primera función. Y asimismo, esto, tanto tareas como funciones, o viceversa, nosotros tenemos que recoger en una matriz directamente por parte del secretario en una computadora. Los pasos de cada tarea e información adicional de cada función tenemos que hay que conocerlos, función por función y las tareas que realizan para cada función, con las preguntas que, por ejemplo, será, ¿cómo se realiza la tarea? Ustedes adecúan de acuerdo a la profesión. Los participantes igualmente van a responder a la pregunta, ya sea a través de una lluvia de ideas o ya sea en papeles pegados en una pizarra, o directamente se puede hacer también en la computadora. Posteriormente debemos nosotros conocer los materiales, equipos y herramientas que se utilizan para ejecutar la primera función. Entonces el facilitador tiene que explicar en qué consisten estos materiales, equipos y herramientas con una pregunta. ¿Qué materiales utilizan para realizar esta función? Los participantes responden y el secretario anota o también se anotan en papeles para ir organizando los materiales que se utilizan de acuerdo a cada una de las funciones.
Al conocer esas funciones y esas tareas, nosotros necesitamos también proyectarnos cómo sería en un futuro esas funciones que se consideran que se pueden ejecutar actualmente o que pueden cambiar en el futuro. Los participantes responden verbalmente a esa pregunta y el secretario siempre las debe anotar. Este proceso se repite nuevamente y se va completando la matriz en la computadora. Luego se conocen las condiciones personales que se necesitan para el desempeño de esas profesiones. Entonces tenemos que el facilitador explica con un ejemplo en qué consisten las condiciones personales, con una pregunta que se realiza posteriormente. ¿Qué actitudes debe tener una persona para realizar la producción en? Los participantes responden y el secretario anota. Ya para finalizar se realiza la evaluación del taller. Esta evaluación puede ser verbal o escrita, pero si es escrita será con unas tarjetitas donde cada color representa, por ejemplo, lo que le gustó más, lo que le gustó menos o las sugerencias. Y por último tenemos la clausura del taller, donde se agradece y se despide a los participantes, motivándoles además para que ellos puedan sentirse parte del proyecto y deben estar presentes también, siempre con las sugerencias para la realización de ese proyecto. Esta clase tiene como propósito la descripción de un taller para el diseño curricular utilizando la técnica DACO. Para eso comenzamos con una metodología, donde se describen todos los pasos que se realizarán a lo largo del taller, iniciándose por la organización del taller, la presentación de los participantes, las tareas y funciones que debemos encontrar en determinadas profesiones y los pasos para ir llenando cada una de esas funciones y tareas hasta culminar con la despedida del taller. Vamos a ver entonces la introducción y organización del taller. Aquí hay que recibir a los participantes dándoles un saludo de bienvenida y explicándoles el propósito del taller. Como segundo punto, hay que presentarse tanto los facilitadores como los participantes a través de una técnica que es con el ovillo de lana. Aquí se lanza de uno a otro y cada uno escribe el nombre en el pecho para recordar con quién está trabajando a su lado o en los grupos que les correspondan. También se hace un contrato psicológico para el taller, donde se presenta la agenda, las normas de participación y el respeto a la opinión ajena que se debe conservar durante la duración del taller. Tenemos que hay que conocer las funciones que cumplen los participantes en la producción o en la profesión. Aquí entonces el facilitador explica con un ejemplo en qué consisten las funciones o grandes tareas bajo una pregunta que debe estar escrita, donde se dice, ¿qué grandes tareas o funciones hacen ustedes para cultivar o producir? Porque eso es para cada una de las profesiones. Habría que enrumbar la pregunta de acuerdo al grupo profesional y de acuerdo al diseño que se desea elaborar. Entonces, ellos contestan verbalmente, pero también se lo puede hacer a través de cartulinas o papeles, poniendo a exhibición cada uno de los criterios que los participantes dan. Luego tenemos que de ese listado que nos dan a través de una lluvia de ideas o también de los papeles, nosotros agrupamos con el propósito de que se vean las funciones comunes o las tareas comunes que debe desempeñar cada una de las profesiones.
Después de ordenar, entonces se conocen las tareas de una primera función. Pero este mismo paso se va a repetir en lo siguiente porque hay que ordenar y completar el listado de tareas de la primera función. Y asimismo, esto, tanto tareas como funciones, o viceversa, nosotros tenemos que recoger en una matriz directamente por parte del secretario en una computadora. Los pasos de cada tarea e información adicional de cada función tenemos que hay que conocerlos, función por función y las tareas que realizan para cada función, con las preguntas que, por ejemplo, será, ¿cómo se realiza la tarea? Ustedes adecúan de acuerdo a la profesión. Los participantes igualmente van a responder a la pregunta, ya sea a través de una lluvia de ideas o ya sea en papeles pegados en una pizarra, o directamente se puede hacer también en la computadora. Posteriormente debemos nosotros conocer los materiales, equipos y herramientas que se utilizan para ejecutar la primera función. Entonces el facilitador tiene que explicar en qué consisten estos materiales, equipos y herramientas con una pregunta: ¿qué materiales utilizan para realizar esta función? Los participantes responden y el secretario anota, o también se anotan en papeles para ir organizando los materiales que se utilizan de acuerdo a cada una de las funciones. Al conocer esas funciones y esas tareas, nosotros necesitamos también proyectarnos cómo sería en un futuro esas funciones que se consideran que se pueden ejecutar actualmente o que pueden cambiar en el futuro. Los participantes responden verbalmente a esa pregunta y el secretario siempre las debe anotar. Este proceso se repite nuevamente y se va completando la matriz en la computadora. Luego se conocen las condiciones personales que se necesitan para el desempeño de esas profesiones. Entonces tenemos que el facilitador explica con un ejemplo en qué consisten las condiciones personales, con una pregunta que se realiza posteriormente. ¿Qué actitudes debe tener una persona para realizar la producción en? Los participantes responden y el secretario anota. Ya para finalizar se realiza la evaluación del taller. Esta evaluación puede ser verbal o escrita, pero si es escrita será con unas tarjetitas donde cada color representa, por ejemplo, lo que le gustó más, lo que le gustó menos o las sugerencias. Y por último tenemos la clausura del taller, donde se agradece y se despide a los participantes, motivándoles además para que ellos puedan sentirse parte del proyecto y deben estar presentes también, siempre con las sugerencias para la realización de ese proyecto.